En 1972, Michael Reynolds caminó por un basurero en las afueras de Taos, Nuevo México, y se detuvo frente a una llanta usada. Para cualquiera era basura. Para él, era una pieza de arquitectura esperando ser descubierta. Aquella llanta pesaba unas 40 libras, pero Reynolds imaginó algo más radical: rellenarla con casi 300 libras de tierra compactada, apilar cientos de unidades similares y convertirlas en muros gruesos, curvos y casi indestructibles. No buscaba una casa bonita para una revista. Buscaba una vivienda que pudiera calentarse sola, enfriarse sola, recoger su propia agua y vivir fuera de la red eléctrica. La idea parecía absurda. También parecía peligrosa para demasiados intereses. Con el tiempo, aquella visión le costaría su licencia de arquitecto, lo pondría bajo el escrutinio de reguladores y lo transformaría en una figura incómoda dentro de la construcción estadounidense. Pero el dato que nadie podía borrar era simple: las casas funcionaban. Durante 17 años, Reynolds levantó 32 viviendas experimentales en el desierto. En el invierno de 1993, un fotógrafo de National Geographic visitó la casa del actor Dennis Weaver en Colorado. Afuera, el termómetro marcaba 8 grados Fahrenheit. Adentro, sin calefacción encendida, la temperatura se mantenía cerca de los 72 grados. El fotógrafo creyó que los instrumentos estaban fallando. No fallaban. Era física básica trabajando en silencio. Más de medio siglo después, Reynolds sigue construyendo. Y su pregunta sigue ardiendo. Si una casa puede reducir casi por completo las facturas de energía, agua y climatización, ¿por qué resulta tan difícil obtener permiso para construirla? La primera gran prueba de Reynolds fue la llamada Casa Pulgar, construida a mediados de los años 70 con un presupuesto que apenas alcanzaba los $6,000. En vez de pedir camiones de cemento, acero o madera industrial, volvió al basurero. Recogió llantas, latas de aluminio y botellas de vidrio. Después convirtió esos residuos en estructura. El método era lento, físico y casi primitivo. Se colocaba una llanta sobre el suelo, se llenaba con tierra suelta y se golpeaba una y otra vez con un mazo, hasta que el interior quedaba tan compacto como piedra. Cada llanta terminaba convertida en un bloque pesado, estable, resistente a la putrefacción y protegido por su propio anillo de caucho. Luego se apilaban en filas alternadas, como ladrillos gigantes, formando paredes gruesas de aproximadamente 30 pulgadas. La clave no era solo la resistencia, era la masa térmica. Un muro tan pesado absorbe calor con lentitud durante el día y lo libera lentamente durante la noche. En invierno, el sol entra por una fachada de vidrio orientada al sur y calienta el suelo, los muros y el aire interior. En verano, un alero calculado bloquea el sol alto antes de que penetre demasiado. La casa no necesita pensar. Su geometría hace el trabajo. A 4 pies bajo tierra, la temperatura del suelo cambia mucho menos que la del aire exterior. Reynolds aprovechó esa estabilidad natural enterrando parte de la vivienda contra la ladera. Así, mientras afuera el desierto podía congelarse por la noche o arder durante el día, el interior respondía con calma. No era un truco tecnológico, era una alianza entre orientación solar, tierra compactada y tiempo. Pero Reynolds no quería diseñar únicamente una casa cálida. Su ambición era más grande: crear un sistema de vida completo. Por eso cada Earthship combina 4 funciones esenciales: temperatura, agua, comida y electricidad. Si una vivienda depende de empresas externas para todo, pensaba él, entonces no es realmente una vivienda autónoma, sino una caja conectada a facturas. El segundo sistema era el agua. El techo no se diseñaba solo para cubrir la casa, sino para capturar lluvia. Cada gota era dirigida hacia cisternas de almacenamiento, donde podía acumularse y luego pasar por filtros antes de llegar al grifo. En una región seca como Taos, con cerca de 13 pulgadas de lluvia al año, esto parecía imposible. Sin embargo,
Al reutilizar el agua varias veces, el cálculo empezaba a cambiar. Primero, el agua servía para beber, cocinar y lavar. Después, las aguas grises de lavabos y duchas pasaban a jardineras interiores, donde plantas y microorganismos ayudaban a limpiarlas. Luego esa misma agua podía alimentar plantas exteriores y finalmente llegar al inodoro. Un solo galón no cumplía una función, sino varias. El tercer sistema era la comida. El invernadero orientado al sur no era decoración. Era una zona productiva donde podían crecer frutas, hierbas y plantas comestibles incluso en climas fríos. En algunos Earthships se han cultivado plátanos, cítricos y papayas a altitudes donde la nieve todavía aparece en primavera. El cuarto sistema era la electricidad. Como la casa no necesitaba calefacción central ni aire acondicionado convencional, su consumo era mucho menor que el de una vivienda normal. Un sistema solar relativamente pequeño podía alimentar luces, bombas, refrigeración básica y electrodomésticos esenciales. La meta no era reducir la factura, era hacerla desaparecer. El problema comenzó cuando aquellas casas dejaron de parecer una rareza privada y empezaron a convertirse en una amenaza visible para el sistema de construcción tradicional. A finales de los años 80, las autoridades de Nuevo México ya no podían ignorar a Reynolds. Había construido decenas de viviendas fuera del molde habitual, usando llantas, botellas, latas y tierra, en lugar de materiales aprobados por los manuales convencionales. En 1989, le revocaron la licencia de arquitecto. La acusación principal era que había construido sin permisos adecuados y que utilizaba materiales no reconocidos por los códigos oficiales. Sobre el papel, la decisión parecía una medida de seguridad pública. En la práctica, habría una pregunta mucho más incómoda. Si las casas no se caían, si no ardían, si no enfermaban a sus habitantes y si funcionaban mejor térmicamente que muchas viviendas normales, ¿cuál era exactamente el peligro? Las llantas no aparecían en la lista de materiales aprobados. Ese detalle administrativo se convirtió en una barrera enorme. Los códigos de construcción existen para evitar desastres, pero también determinan qué industrias pueden vender materiales a gran escala. Cemento, madera tratada, aislantes químicos, sistemas mecánicos, hornos, ductos y equipos de climatización forman parte de una economía gigantesca. Reynolds insistía en un punto simple. Las llantas de sus casas no quedaban expuestas al fuego ni al aire. Estaban enterradas dentro de tierra compactada y cubiertas con revoques minerales. Para que ardieran, primero habría que destruir el muro que las protegía. Sus críticos hablaban de riesgo. Él respondía con evidencia. ¿Dónde estaban los incendios, los colapsos, las víctimas? No aparecían. Lo que sí aparecía era una muralla burocrática cada vez más alta. La barrera más fuerte contra las Earthships no era una pared de ladrillo, sino una cadena de firmas. Para aprobar un sistema alternativo, Reynolds no solo debía demostrar que funcionaba, debía convencer a ingenieros, inspectores, aseguradoras, bancos y oficinas municipales de aceptar un método que no encajaba en sus formularios. Y cuando algo no encaja en un formulario, muchas veces se trata como si no existiera. Un ingeniero estructural tenía que sellar planos construidos con neumáticos y tierra. Una aseguradora debía cubrir una vivienda que no entendía. Un inspector tenía que aprobar materiales que no aparecían en su manual. Un banco debía financiar una casa difícil de tasar, porque no se parecía a las comparables del vecindario. Cada paso abría una puerta al rechazo. Y detrás de ese rechazo había algo más que prudencia técnica. Una casa convencional mantiene viva una larga cadena económica. Compra madera, concreto, aislantes, tuberías, hornos, compresores, ductos, calentadores de agua, mantenimiento, reparaciones y reemplazos. Después consume electricidad, gas, agua tratada y servicios durante décadas. Cada mes genera pequeños pagos que parecen normales porque siempre han estado ahí. Una Earthship rompe esa lógica. No necesita un sistema enorme de calefacción. No depende de aire acondicionado central. Reduce el uso de agua municipal. Disminuye la electricidad necesaria.
Reutiliza residuos que normalmente costaría transportar o enterrar. Y cuanto mejor funciona, menos dinero extrae del residente. Por eso el conflicto nunca fue solamente arquitectónico. Era financiero, cultural y burocrático al mismo tiempo. Reynolds no estaba proponiendo una casa un poco más eficiente. Estaba proponiendo una salida parcial del modelo de dependencia. Para muchas industrias, eso era mucho más peligroso que una llanta enterrada en una pared. La mejor defensa de Reynolds no estaba en un discurso, sino en las casas habitadas. La vivienda de Dennis Weaver se convirtió en uno de los ejemplos más citados porque ponía la teoría frente al termómetro. Afuera podía haber nieve, viento y temperaturas bajo cero. Adentro, la casa conservaba una estabilidad difícil de explicar para quien solo entendía la comodidad como resultado de máquinas encendidas. Entrar en una Earthship durante enero no se parece a entrar en una casa calentada por ductos. El aire no llega en ráfagas secas. No hay ciclos bruscos de encendido y apagado. Las paredes, el suelo y las superficies parecen guardar una temperatura propia. Es una sensación lenta, casi orgánica, como si la vivienda respirara con el sol y con la tierra. El calor no se impone, permanece. Esa misma lógica apareció con más fuerza después del terremoto de Haití en 2010. Reynolds llegó a un país destruido, donde la necesidad de refugio era inmediata y donde esperar soluciones industriales podía significar esperar demasiado. No llevó una fantasía de lujo ecológico, llevó una técnica sencilla, usar lo que ya estaba disponible: botellas, escombros, tierra, neumáticos y manos locales. En pocos días, su equipo enseñó a levantar estructuras básicas con materiales descartados. Para algunos observadores externos, aquello parecía un gesto simbólico. Para las personas que necesitaban techo, era algo mucho más concreto, una forma de convertir ruinas en protección. La idea central volvía a repetirse. Una vivienda no siempre necesita depender de una cadena global de suministros. A veces necesita entender el clima, aprovechar residuos, organizar el agua y usar la física con inteligencia. Lo que parecía marginal en Nuevo México se volvía urgente en una zona de desastre. Y esa urgencia revelaba la fuerza real del método. No era perfecto, pero era replicable, barato y comprensible. Lo que vuelve incómoda a una Earthship no es solo su apariencia extraña, es la pregunta económica que deja sobre la mesa. Una familia promedio puede pasar 50 años pagando calefacción, refrigeración, agua, electricidad, reparaciones y reemplazos de equipos. Como esos pagos llegan poco a poco, nadie los percibe como una carga única. Son recibos mensuales, contratos, mantenimientos, facturas pequeñas que se acumulan hasta formar una montaña. Reynolds apuntó directamente contra esa montaña. Cada casa que se calienta con el sol, almacena agua de lluvia y consume poca electricidad, se convierte en una vivienda menos dentro de varias cadenas de ingresos. No es una teoría conspirativa, es una consecuencia económica evidente. Si una casa necesita menos servicios, alguien cobra menos por prestarlos. Con el tiempo, algunos propietarios encontraron rendijas legales. En ciertos estados, la figura del propietario constructor permite que una persona levante su propia vivienda si va a vivir en ella. No es una autorización libre ni sencilla, pero abrió una puerta suficiente para que la idea sobreviviera. Por esa puerta entraron personas que buscaban libertad financiera, resistencia ante apagones, seguridad frente a sequías o simplemente una forma de vivir con menos dependencia. Así, las Earthships dejaron de ser una rareza del desierto de Nuevo México. Se transformaron en talleres, comunidades y proyectos replicados en distintos países. En lugares con regulaciones más flexibles, estas viviendas no eran tratadas como una amenaza, sino como edificios alternativos, laboriosos, diferentes, pero posibles. Esa diferencia revela algo incómodo. La legalidad de una técnica no siempre mide su verdadero rendimiento. A veces mide quién tuvo más poder cuando se escribieron las reglas. Y Reynolds, con sus muros de llantas y tierra, obligó a mirar esa verdad de frente. Al final,
La pregunta no es si todas las personas deberían vivir en una Earthship. No todos quieren compactar tierra dentro de llantas. No todos los terrenos son adecuados. No todos los climas responden igual. Y ningún sistema, por brillante que parezca, es perfecto para todo el mundo. La verdadera pregunta es otra. Si ya sabemos que una casa puede acercarse a facturas de energía casi nulas usando principios físicos simples, ¿por qué sigue siendo tan difícil construirla legalmente en tantos lugares? ¿Por qué una vivienda diseñada para depender de pagos mensuales durante 50 años parece más aceptable que una vivienda diseñada para reducirlos? La historia de Michael Reynolds incomoda porque demuestra algo profundo. Una parte enorme del costo de vivir bajo techo no es una ley de la naturaleza, es un diseño económico. Y todo diseño económico puede ser cuestionado. Las llantas siguen estando en los basureros. El sol sigue entrando por el sur cada invierno. La tierra sigue conservando una temperatura más estable bajo la superficie. La física no cambió. Lo que está cambiando lentamente es la paciencia de las personas frente a un modelo de vivienda que cobra por casi todo. Reynolds vio en una llanta vieja algo que otros no quisieron ver. Vio una pared, vio una casa y vio una posibilidad peligrosa para el sistema. Un futuro donde tener techo no significara pagar para siempre,